La lluvia se detuvo justo cuando bajamos a Ricardo a la tierra, como si incluso el cielo supiera cuándo hacer una pausa en su luto. Yo estaba allí con mi vestido negro, el mismo que usé en nuestra boda hace 42 años, solo que en un color diferente, observando cómo la tierra caía sobre el ataúd de caoba que apenas pudimos costear. Mi hijo Miguel estaba a mi lado, con la mano ligeramente apoyada en mi hombro, pero de alguna manera se sentía más como un peso que como un consuelo. «Ya se acabó, mamá», susurró, su aliento cálido contra mi oído. «Papá por fin descansa en paz, por fin». La palabra se quedó conmigo mientras caminábamos de vuelta a los coches. Por fin descansa en paz. Como si Ricardo hubiera estado sufriendo, como si su repentino ataque al corazón a los 73 años hubiera sido una especie de misericordia, pero Ricardo había estado sano, fuerte. Justo la semana pasada, estaba hablando del huerto que quería plantar en primavera, del viaje a las Rías Altas que habíamos estado ahorrando para hacer. Los corazones no se detienen sin avisar, ¿verdad? La funeraria había estado abarrotada. Ricardo era querido por todos los que lo conocían, sus compañeros de la ferretería de barrio donde había trabajado durante 30 años, vecinos que le habían visto quitar la nieve de sus portales cada invierno sin que se lo pidieran, viejos amigos de la Liga de Bolos que aún lo llamaban Ricardo el Sereno por su tiro perfecto. Debería haberme sentido reconfortada por la cantidad de gente que vino a despedirse. En cambio, me sentía vacía. Miguel se había encargado de todo, los preparativos, las flores, incluso la elegía. «No deberías preocuparte por los detalles, mamá», me había dicho cuando me ofrecía a ayudar. «Solo concéntrate en tu duelo». Pero el duelo se sentía como un lujo que no podía permitirme cuando había tantas preguntas que a nadie parecía interesarle hacer. En la recepción, me moví por nuestro salón como un fantasma en mi propia casa. La gente me abrazaba, me susurraba sus condolencias, me contaba historias sobre Ricardo que había escuchado 100 veces antes. Miguel interpretaba el papel del hijo devoto, asegurándose de que todos tuvieran comida, aceptando la simpatía con la cantidad justa de dolor contenido. Se veía apuesto en su traje oscuro, el caro que había comprado el mes pasado, lo cual me sorprendió ya que había estado pidiendo dinero para ayudar con los pagos de su hipoteca. Mi teléfono vibró durante la reunión. Un mensaje de texto de Leonor Jiménez, mi amiga del instituto que se había mudado a Canarias hace 30 años. Habíamos intercambiado postales de Navidad y algún que otro mensaje de Facebook, pero recibir noticias suyas hoy se sintió como recibir correo de otra vida. «Elena, siento mucho tu pérdida. Quería venir, pero no pude hacer el viaje. Una amiga mutua me envió una foto del servicio de hoy. Probablemente no debería decir esto, pero algo no se ve bien. ¿Puedes llamarme esta noche? Es importante». Me quedé mirando el mensaje, sintiéndome extrañamente desconectada de las palabras en la pantalla. Leonor siempre había sido dramática, el tipo de persona que veía misterio en las cosas mundanas. En el instituto, había convencido a la mitad de nuestra clase de que nuestro profesor de química estaba teniendo una aventura porque lo había visto hablando con la bibliotecaria fuera de horario. Resultó que estaba preguntando por libros para el proyecto de ciencias de su hija, pero algo en su mensaje se sintió diferente, urgente de una manera que me apretó el estómago. Cuando el último invitado se fue y Miguel se marchó a su casa con su familia, me senté en el sillón de Ricardo, aún con la forma de su cuerpo marcada, y llamé a Leonor. Contestó al segundo tono. «Ay, Elena, cariño», dijo, su voz suave con genuina simpatía. «He estado pensando en ti todo el día». «Gracias por llamar», dije, aunque mi mente todavía estaba en su mensaje. «¿Mencionaste una foto?» Hubo una pausa. «Sí. Escucha, puede que no sea nada. Probablemente no es nada. Pero Berta Vidal, ¿te acuerdas de Berta de nuestra clase? Su sobrino vive ahora en tu ciudad. Estuvo en el funeral y tomó algunas fotos para enviárselas a su familia. Cuando Berta me mostró una de ellas, noté algo que simplemente me molestó. Mi agarre del teléfono se intensificó. «¿Qué clase de algo?» «Es tu hijo, Elena. En la foto, él está parado detrás de ti durante el servicio y está sosteniendo algo en su mano. Algo pequeño, como un trozo de papel o... no sé. Pero la expresión de su cara mientras lo mira no es dolor, cariño. Es satisfacción. Y eso me pareció muy extraño. Sentí que mi pecho se enfriaba. Leonor, la gente sufre el duelo de manera diferente. Tal vez estás dándole demasiadas vueltas a...
Te voy a enviar la foto. Mírala y dime si me equivoco. La imagen llegó a mis mensajes de texto un minuto después. A primera vista, parecía cualquier foto de funeral. Filas de personas vestidas de oscuro, cabezas inclinadas en señal de respeto. Pero cuando la amplié y me centré en el fondo, allí estaba Miguel, parado justo detrás de mi hombro derecho. Y Leonor tenía razón. Estaba sosteniendo algo, un pequeño sobre blanco, parcialmente oculto en su palma, pero fue su rostro lo que me heló la sangre. Mientras todos a su alrededor mostraban expresiones de tristeza, Miguel parecía complacido, no devastado, no en duelo, complacido, como alguien que acababa de recibir buenas noticias en el momento más inapropiado posible. Hice más zoom, tratando de entender lo que estaba viendo. El sobre parecía oficial, del tipo que usan los abogados para documentos importantes, y la forma en que Miguel lo agarraba, con el pulgar cubriendo parte de lo que podría haber sido texto o una dirección. «¿Elena? ¿Sigues ahí?» La voz de Leonor parecía venir de muy lejos. Yo estaba mirando la foto, recordando cosas que había dejado de lado. Qué rápido había aparecido Miguel en el hospital después del ataque al corazón de Ricardo, a pesar de que yo aún no lo había llamado. Cómo había insistido en hablar con los médicos a solas. Cómo inmediatamente había comenzado a hablar de trámites y asuntos prácticos, mientras el cuerpo de Ricardo aún estaba caliente. «Estoy aquí», susurré. «Espero estar equivocada, cariño. De verdad que sí». Pero esa mirada en su rostro me recordó a la expresión que pone la gente cuando está a punto de heredar algo que ha estado esperando. Después de colgar, me senté en la silla de Ricardo durante horas, estudiando esa foto. La casa crujía a mi alrededor, nuestro viejo chalet antiguo que Ricardo había restaurado habitación por habitación, tablón por tablón, con sus propias manos. Cada sonido se sentía amplificado en el silencio. Cada sombra parecía guardar secretos que había sido demasiado ingenua para notar. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos tratando de llegar a 1000 amigos aquí que entienden que a veces las verdades más poderosas se esconden a simple vista. Y dime, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber que hay gente que entiende que el amor de una madre a veces significa enfrentar lo impensable. A la mañana siguiente, supe que tenía que averiguar qué había en ese sobre, pero también sabía que una vez que empezara a buscar respuestas, no habría vuelta atrás a la cómoda mentira del hijo que creía conocer. 3 días después del funeral, Miguel vino a ver cómo estaba. Yo estaba en la cocina preparando té, el té Earl Grey favorito de Ricardo que no podía obligarme a tirar, cuando escuché su llave en la cerradura. Todavía tenía la llave de repuesto de Ricardo, aunque había olvidado que se la había dado hace meses cuando Ricardo tuvo su cirugía menor. «¿Mamá?» Su voz resonó por el pasillo. «¿Estás presentable?» Casi sonreí ante la pregunta familiar. Ricardo solía decir lo mismo cuando volvía del trabajo, dándome un momento para recomponerme si había estado llorando por una película triste o lidiando con un día difícil. Pero cuando Miguel apareció en el umbral, había algo diferente en su postura. Menos hijo preocupado, más empresario evaluando una situación. «Te he traído algunas compras», dijo, dejando 2 bolsas en la encimera sin hacer contacto visual. «Pensé que quizás no te apetecería ir a comprar. Es muy considerado de tu parte». Estudié su rostro, buscando rastros de la expresión que había visto en la foto de Leonor. A la luz del día, en mi propia cocina, parecía el mismo Miguel que solía sentarse en esta encimera haciendo los deberes mientras yo cocinaba la cena. Pero había una inquietud en él ahora, como alguien con un horario que cumplir. Desempacó las compras con movimientos eficientes, en su mayoría alimentos procesados y cenas congeladas. Nada parecido a las verduras frescas y las comidas caseras que había estado cocinando para esta familia durante 40 años. «También quería hablar contigo sobre la casa». Mi mano se congeló en mi taza de té. «¿Qué pasa con la casa?» «Bueno, es mucho para que lo manejes sola. Todas esas escaleras, los costes de calefacción, el mantenimiento del que papá solía encargarse». Dobló las bolsas de la compra vacías con pliegues precisos, sin mirarme a los ojos. «He estado pensando que podría ser más feliz en un lugar más pequeño, más manejable». La palabra manejable me golpeó como una bofetada. Ricardo y yo habíamos comprado esta casa cuando Miguel tenía 2 años. Habíamos pintado cada habitación, restaurado los suelos de madera, plantado el arce en el patio delantero que ahora daba sombra a la mitad del salón. Esta casa no era solo donde vivía, era donde había criado a mi hijo,
donde Ricardo le había enseñado a Miguel a montar en bicicleta en la entrada, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y Navidad e hito importante. No estoy lista para pensar en mudarme, dije en voz baja. Tu padre acaba de morir, Miguel. Lo sé, mamá, pero ser práctico no significa que amáramos menos a papá. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y por un momento, volvió a aparecer mi niño pequeño. Solo quiero lo mejor para ti, pero sus manos estaban jugueteando con algo en el bolsillo de su chaqueta, el mismo gesto nervioso que tenía de niño cuando estaba escondiendo algo, un juguete roto, una mala nota, una mentira sobre dónde había estado después de la escuela. ¿Alguien te ha estado preguntando por la casa? La pregunta me sorprendió tanto como a él. No había planeado decirla, pero algo en su entusiasmo se sentía ensayado. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Claro que no. ¿Por qué ibas a pensar eso? Solo me preguntaba. Tomé un sorbo de té, observándolo por encima del borde de mi taza. Tu padre y yo siempre dijimos que viviríamos aquí hasta que no pudiéramos más. Creo que puedo apañármelas un poco más. El teléfono de Miguel vibró, y lo miró con el movimiento rápido y culpable de alguien que lee un mensaje de texto que no quiere compartir. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión había cambiado de nuevo, menos paciente, más urgente. Mira, mamá, tengo que preguntarte algo y no quiero que te lo tomes a mal. Se inclinó hacia adelante, su voz adoptando el tono cuidadoso que usa la gente cuando está a punto de decir algo hiriente, pero quiere sonar cariñosa. ¿Has pensado en lo que vas a hacer por dinero? La pensión de papá se detiene ahora, y la pensión pública no lo cubrirá todo. Sentí que mi pecho se apretaba. Ricardo y yo habíamos vivido modestamente pero cómodamente. Éramos dueños de la casa, teníamos algunos ahorros, y sí, la pensión de Ricardo había sido una parte significativa de nuestros ingresos, pero habíamos planeado esto, habíamos sido cuidadosos. Tenemos ahorros, dije, y está el seguro de vida. Algo parpadeó en el rostro de Miguel, demasiado rápido para interpretarlo, pero me hizo sentir un escalofrío en el estómago. Sobre eso, dijo, sacando un documento doblado del bolsillo de su chaqueta, el mismo bolsillo con el que había estado jugueteando. Podría haber un problema con el seguro de vida. La compañía está haciendo preguntas sobre el historial médico de papá. A veces estas cosas se complican. Deslizó los papeles sobre la mesa hacia mí. Documentos de aspecto oficial con mucha letra pequeña y secciones resaltadas. Los recogí, tratando de entender el lenguaje legal, pero las palabras parecían nadar en la página. ¿Qué clase de preguntas? Solo cosas rutinarias. Pero podría tardar meses en resolverse, tal vez más. Y mientras tanto, señaló alrededor de la cocina como si las paredes mismas fueran una carga. Esta casa es cara de mantener. Impuestos de propiedad, seguros, suministros, hice algunos cálculos, y honestamente, mamá, no veo cómo puedes salir adelante por tu cuenta. Lo miré fijamente, a este hombre que se parecía a mi hijo, pero me estaba hablando como si fuera una niña que no podía entender las matemáticas básicas. Ricardo y yo habíamos manejado nuestras finanzas muy bien durante 4 décadas. Habíamos criado a Miguel, lo habíamos llevado a la universidad, lo habíamos ayudado con la entrada de su primera casa. Sabía exactamente cuáles eran nuestros gastos mensuales, porque los había estado pagando durante años. Agradezco tu preocupación, dije, manteniendo mi voz firme, pero tu padre y yo discutimos todo esto. Tenemos suficientes ahorros para... Mamá. Me interrumpió suave pero firmemente, de la manera en que la gente interrumpe cuando cree que no estás captando la realidad. Es posible que papá no te contara todo sobre vuestra situación financiera. Los hombres de su generación a veces intentaban proteger a sus esposas para que no se preocuparan por el dinero. La condescendencia en su voz fue tan sutil que casi la perdí. Casi. Pero estaba allí. La implicación de que había estado viviendo en la ignorancia mientras Ricardo tomaba todas las decisiones reales. Que yo era una ama de casa de los años 50 que no entendía de cuentas corrientes y pagos de hipoteca. Tu padre me lo contó todo, dije, aunque incluso mientras lo decía, la duda se coló. ¿Lo había hecho? Ricardo había manejado la mayoría de nuestras inversiones, nuestra planificación de jubilación. Había dicho que era porque disfrutaba ese tipo de cosas, no porque no confiara en que yo lo entendiera. Miguel se acercó a la mesa y me dio una palmada en la mano como si fuera una anciana confundida en una residencia. Estoy seguro de que lo intentó. Pero hay cosas,
Complicaciones con las que quizás no quiso agobiarte. Su teléfono vibró de nuevo, y esta vez contestó de inmediato. Sí, estoy aquí ahora, dijo, levantándose y caminando hacia el salón. Su voz bajó, pero aún podía escuchar fragmentos. Va según lo planeado, un poco de resistencia, pero probablemente necesite otra semana o dos. Cuando regresó, su actitud había cambiado de nuevo, más urgente, menos paciente. Mamá, tengo que irme. Sara está teniendo problemas con los niños. Me besó la frente rápidamente, de manera superficial. Pero piensa en lo que te dije, ¿de acuerdo? Sobre encontrar un lugar más pequeño, más fácil de manejar. Vi una bonita residencia de ancianos en el barrio de la Alameda. Alquiler muy razonable, actividades, gente de tu edad, gente de mi edad. Como si a los 68 años hubiera cruzado una línea invisible hacia una categoría separada de la humanidad que necesitaba ser gestionada y contenida. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo, mirando los documentos que me había dado. Los papeles del seguro de vida parecían sencillos, formularios que solicitaban información médica adicional sobre el historial de salud de Ricardo. Procedimiento estándar, según la carta de presentación. Nada que sugiriera meses de retrasos o investigaciones complicadas. Pero Miguel había hecho que sonara como si nos enfrentáramos a la ruina financiera. Caminé por la casa que Ricardo y yo habíamos construido juntos, viéndola realmente por primera vez desde el funeral. El salón donde habíamos visto a Miguel dar sus primeros pasos. El comedor donde habíamos organizado cenas familiares todos los domingos durante 30 años. El dormitorio donde Ricardo había muerto pacíficamente mientras dormía, sosteniendo mi mano. Esto no era solo una propiedad para ser gestionada o vendida. Esta era mi vida, mi historia, mi hogar. Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, sentí algo más fuerte que el dolor. Me sentí enojada. A la mañana siguiente, decidí llamar yo misma a la compañía de seguros. Si había complicaciones con la póliza de Ricardo, quería entenderlas directamente, no filtradas a través de las interpretaciones de Miguel. Encontré los documentos de la póliza en el cajón del escritorio de Ricardo, el mismo cajón donde guardaba nuestras tarjetas de aniversario y fotos de la infancia de Miguel. La representante de seguros, la señora Díaz, fue sorprendentemente útil. Señora Ríos, veo su reclamación aquí. Todo parece estar en orden. Solo necesitamos una copia del certificado de defunción que debería llegar de la funeraria dentro de la semana. El tiempo de procesamiento estándar es de 10 a 14 días hábiles después de eso. Mi hijo mencionó que podría haber complicaciones. ¿Preguntas sobre el historial médico de mi esposo? Hubo una pausa. No, señora. La póliza de su esposo está totalmente pagada, y la información médica que tenemos está completa. ¿Hay alguna preocupación específica? Colgué sintiéndome confundida y extrañamente aliviada. O Miguel había entendido mal algo, o no quería terminar ese pensamiento. Esa tarde, decidí preparar su cena favorita, estofado de ternera con zanahorias y patatas, la forma en que lo había cocinado todos los domingos cuando él era pequeño. Tal vez si pudiera recrear algo de la calidez de esos tiempos anteriores, podríamos hablar más abiertamente sobre lo que le estaba preocupando. A veces la comida era el único idioma que unía la distancia entre lo que la gente decía y lo que realmente quería decir. Llamé a su casa alrededor de las 5, esperando que Sara contestara. En cambio, Miguel descolgó, sonando distraído y ligeramente molesto. Mamá, ¿qué pasa? Estamos un poco ocupados aquí. Hice estofado de ternera, dije, sintiéndome de repente tonta. Pensé que tal vez a ti, a Sara y a los niños os gustaría venir a cenar, como solíamos hacer. Esta noche no es un buen momento. Sara tiene a los niños en una nueva rutina, y realmente no podemos interrumpirla. De fondo, podía escuchar la televisión y lo que sonaban como videojuegos, no el caos organizado de un hogar siguiendo rutinas estrictas. Yo también había criado hijos. Sabía la diferencia entre la estructura necesaria y las excusas convenientes. ¿Y qué tal mañana por la noche entonces? ¿O este fin de semana? Mira, mamá, estamos lidiando con muchas cosas ahora mismo. La situación laboral de Sara, las cosas de la escuela de los niños. ¿Quizás lo dejamos para otro día? La frase, «lo dejamos para otro día», sonó como una puerta cerrándose. Cuando Miguel tenía 12 o 13 años, pasando por esa fase difícil en la que los padres se vuelven obstáculos vergonzosos,
solía pedir aplazamientos para las actividades familiares. Ricardo siempre decía, los aplazamientos caducan, hijo. La familia no. Por supuesto, dije, lo entiendo. Pero yo no entendía. No realmente. 3 días después del funeral de su padre, ¿Miguel no podía encontrar una hora para cenar con su madre? Me comí el estofado de ternera sola en la mesa del comedor, usando la vajilla de la boda que Ricardo y yo guardábamos para ocasiones especiales. Si mi hijo no podía sacar tiempo para mí, al menos yo podía tratarme con dignidad. La carne estaba tierna, perfectamente sazonada, mejor que cualquier cosa de las cenas congeladas que Miguel me había traído, pero sabía a decepción. Al día siguiente, probé un enfoque diferente. Sara siempre había sido amable, incluso si la mayor parte del tiempo parecía abrumada por su propia vida. Tal vez ella podría ayudarme a entender lo que estaba sucediendo con Miguel, o al menos proporcionar alguna perspectiva de alguien más cercano a sus preocupaciones diarias. Llamé durante lo que pensé que sería su hora de comida. Trabajaba a tiempo parcial en una consulta dental, manejando citas y reclamaciones de seguros. Oh, hola, Elena. Su voz sonaba tensa, distraída. Lamento mucho que no pudiéramos ir a cenar ayer. Miguel dijo que habías cocinado. Está bien, cariño. Solo quería ver cómo estabais, ver cómo os iba con todo. Estamos apañándonos. ¿Sabes cómo es? Había algo extraño en su tono, como si estuviera leyendo un guión que no había memorizado del todo. Miguel ha estado muy preocupado por ti, por estar sola en esa casa tan grande. Ambos creemos que podría ser mejor si encontraras un lugar con más apoyo. Más apoyo. Otra frase que sonaba cariñosa pero se sentía despectiva. Como si vivir independientemente en mi propia casa fuera de alguna manera un error de juicio en lugar de una elección. Sara, ¿puedo preguntarte algo? ¿Miguel ha parecido diferente últimamente? Incluso antes de que Ricardo muriera, parecía distante. La pausa se alargó demasiado. Creo que todos están procesando el duelo de manera diferente, ¿sabes? Los hombres especialmente. No siempre saben cómo expresar lo que sienten. Fue una respuesta razonable, el tipo de cosa que la gente dice cuando no quiere involucrarse en complicaciones familiares, pero algo en su voz sugirió que estaba tan confundida como yo sobre el comportamiento de Miguel. El sábado por la mañana, decidí visitarlos sin avisar, algo que nunca había hecho antes, pero los tiempos desesperados requerían estrategias diferentes. Llevé galletas de chispas de chocolate caseras para mis nietos, Alba y Pablo, pensando que incluso si Miguel y Sara estaban demasiado ocupados para mí, los niños podrían apreciar la atención de su abuela. Miguel abrió la puerta en pijama a las 11 en punto, con el pelo sin peinar y su expresión inmediatamente a la defensiva cuando me vio. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Traje galletas para los niños. Levanté la lata, sintiéndome como una vendedora a domicilio, tratando de ganarse a un cliente reacio. Pensé que tal vez podríamos pasar un tiempo juntos. Este no es un buen momento. Los niños tienen actividades. A través del umbral, pude ver a Alba y Pablo en el sofá, todavía en pijama, viendo dibujos animados y comiendo cereales de la caja. Ninguna actividad a la vista. ¡Abuela! Alba se levantó de un salto y corrió hacia mí, pero Miguel se interpuso parcialmente en su camino, sin bloquearla del todo, pero definitivamente creando un obstáculo. Alba, la abuela no se puede quedar mucho tiempo, solo vino a dejar algo. La crueldad casual de ello me dejó sin aliento. No me quedaba mucho tiempo porque no me habían invitado a quedarme en absoluto. A mis propios nietos se les estaba enseñando que mis visitas eran breves interrupciones en lugar de eventos bienvenidos. ¿No puedo simplemente saludar?, pregunté, odiando la nota suplicante en mi voz. ¡Claro! Miguel se hizo a un lado, pero su lenguaje corporal irradiaba impaciencia. Pero que sea rápido, ¿de acuerdo? Tenemos recados que hacer. Pasé 10 minutos incómodos en su salón, tratando de conectar con Alba y Pablo, mientras Miguel rondaba cerca como un guardia de seguridad cronometrando mi visita. Los niños parecían felices de verme, pero confundidos por la tensión en el aire. Alba me mostró un dibujo que había hecho en la escuela, un retrato familiar con figuras de palo que representaban a sus padres y hermano, pero sin ninguna abuela a la vista. «Esto es precioso, cariño», dije, aunque la omisión me dolió más de lo que quería admitir. «Tuvimos que dibujar a nuestras familias», explicó, su voz de 7 años muy directa. «Papá dijo que solo dibujáramos a las personas que viven en nuestra casa.
solo las personas que viven en nuestra casa, como si la familia se definiera por la dirección en lugar del amor, como si los abuelos fueran personajes opcionales en la historia de la vida de un niño. Cuando me fui, Miguel me acompañó hasta mi coche con la eficiencia de alguien que escolta a un visitante no deseado fuera de las instalaciones. Gracias por las galletas, mamá. A los niños les encantarán. ¿Lo harán? Pregunté. ¿O les dirás que no pueden tomar galletas porque está demasiado cerca de la comida? ¿O porque necesitan guardar sitio para la cena? ¿O porque el azúcar no es bueno para ellos? Miguel pareció genuinamente sorprendido por mi franqueza. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que siento que estás gestionando mi acceso a mi propia familia, como si necesitara permiso para amar a mis nietos. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi algo crudo e incómodo en su expresión. Mamá, estás siendo dramática. Solo estamos tratando de establecer límites saludables. Límites saludables. Otra frase que sonaba razonable, pero se sentía como un muro que se construía entre yo y las personas que más amaba. ¿Límites entre qué y qué, Miguel? Pero él ya estaba caminando de vuelta hacia la casa, sus hombros rígidos con el tipo particular de enfado que proviene de que te hagan preguntas que no quieres responder. Esa noche, llamé a Leonor en Canarias. Necesitaba hablar con alguien que me recordara antes de que me convirtiera en esta mujer necesitada y confundida que tenía que rogar por tiempo con su propia familia. «Te está haciendo luz de gas», dijo Leonor después de que le describiera la confusión del seguro y las incómodas visitas familiares. Haciéndote cuestionar tus propias percepciones, tu propia realidad. Clásica técnica de manipulación. Leonor, eso suena muy duro. Él también está de duelo. Cariño, el duelo no hace que la gente mienta sobre pólizas de seguro o mantenga a las abuelas lejos de sus nietos. Algo más está pasando. Después de colgar, me senté en la silla de Ricardo de nuevo, pensando en la palabra que Leonor había usado, luz de gas. Ricardo solía decir que cuando alguien te mostraba quién era, debías creerle la primera vez. Pero ¿qué pasaba si lo que te estaban mostrando era tan diferente de lo que siempre habías creído que eran que la aceptación se sentía como una traición a todo lo que creías saber sobre el amor? La semana siguiente, dejé de llamar. No como una decisión deliberada, sino porque el peso del rechazo finalmente se había vuelto más pesado que mi necesidad de conexión. En cambio, desarrollé nuevas rutinas que no dependían de la disponibilidad o el estado de ánimo de otras personas. Empecé a dar largos paseos por nuestro barrio, viéndolo realmente por primera vez en años. La señora Torres de 3 casas más allá estaba trabajando en su jardín cuando pasé el martes por la mañana. Levantó la vista de sus rosas con genuina sorpresa. «Elena, ¿cómo lo llevas, cariño? He querido pasarme, pero ya sabes cómo es». Yo sí sabía cómo era. La gente tenía buenas intenciones, pero el duelo incomodaba a los demás. No sabían qué decir, así que no decían nada y esperaban que entendieras sus buenas intenciones. «Me las apaño», dije, que se había convertido en mi respuesta estándar a las preguntas sobre mi bienestar. No era exactamente cierto, pero tampoco era mentira. Ricardo era un hombre tan bueno, siempre tan servicial. Señaló hacia su sendero delantero, donde varios ladrillos sueltos habían sido cuidadosamente reencolados. Lo arregló para mí el mes pasado. No quiso aceptar ni un céntimo por ello. Dijo que los vecinos deberían cuidarse unos a otros. Esa noche, me preparé una cena sencilla, sándwich de queso a la parrilla y sopa de tomate, comida reconfortante que no requería mucho esfuerzo, ni creaba muchos platos que lavar. Puse la mesa para uno, usando un plato normal en lugar de los platos de papel de los que había dependido desde la visita de Miguel. Pequeños actos de respeto propio, los habría llamado Ricardo. La casa se sentía diferente cuando dejé de esperar a que sonara el teléfono. Más tranquila, pero no vacía. Más como un lugar donde alguien vivía en lugar de un lugar donde alguien estaba esperando para vivir. Había estado revisando sistemáticamente los papeles de Ricardo, tratando de entender nuestra situación financiera sin depender de las interpretaciones de Miguel. Ricardo había sido meticuloso con el mantenimiento de registros, cada extracto bancario archivado cronológicamente, cada documento de seguro cuidadosamente etiquetado. Nuestra cuenta de ahorros era exactamente lo que pensaba que era. Nuestra hipoteca se había pagado hace 5 años. La póliza de seguro de vida era sencilla y estaba totalmente pagada. El jueves, encontré algo interesante en el cajón del escritorio de Ricardo.
Una nota escrita a mano con fecha de solo 2 semanas antes de su muerte. Con su cuidada letra de ingeniero, había escrito: M preguntando de nuevo por el testamento. Le dije que no había cambios planeados. Elena hereda todo como siempre fue la intención. Propiedad, inversiones, seguro, todo a su nombre después de que yo me vaya. Preocupado por sus tácticas de presión. Leí la nota 3 veces, mis manos temblando ligeramente. Ricardo había estado preocupado por las tácticas de presión de Miguel, por Miguel preguntando por el testamento repetidamente. ¿Por qué un hijo seguiría preguntando por el testamento de su padre, a menos que esperara, o deseara, que algo pudiera cambiar? Busqué entre más papeles, buscando cualquier otra cosa que Ricardo pudiera haber escrito sobre estas conversaciones con Miguel. En una carpeta marcada Documentos legales, encontré nuestro testamento actual, con fecha de hace 3 años. Era exactamente lo que Ricardo le había dicho a Miguel. Todo venía a mí, con provisiones para Miguel y los nietos después de mi muerte. Arreglo estándar para parejas casadas, pero con un clip pegado al testamento había una tarjeta de visita de un abogado que no reconocía, Jaime Cortés, especialista en planificación patrimonial. En el reverso, alguien había escrito: discutidos los cambios. M. No es un fideicomisario adecuado. Recomendar arreglos alternativos. La letra no era la de Ricardo. Ese fin de semana, limpié armarios que había estado evitando desde el funeral. La ropa de Ricardo, todavía oliendo débilmente a su colonia y a los saquitos de lavanda que escondía en los cajones de su cómoda. Doblé cada camisa cuidadosamente, recordando cuándo las había usado. La Oxford azul para ir a misa, la franela para el trabajo en el jardín, los polos para su liga de bolos. Aún no estaba lista para donarlas, pero manejar sus pertenencias se sentía como tener una conversación con él sobre todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué pensaría él del comportamiento de Miguel? ¿De la presión para vender la casa? ¿Las misteriosas complicaciones del seguro? ¿La distancia de sus nietos? No es el niño que criamos, dije en voz alta al armario vacío de Ricardo. O tal vez sí lo es, y simplemente nunca lo vimos con claridad. El domingo llegó y se fue sin ningún contacto de la familia de Miguel. Durante 30 años, habíamos tenido cenas dominicales fijas juntos. Primero cuando Miguel estaba soltero, luego cuando él y Sara estaban saliendo, luego con los niños a medida que crecían. Incluso durante periodos ocupados o desacuerdos leves, alguien llamaba para posponer en lugar de simplemente saltarse la tradición por completo. Ahora, aparentemente, la tradición simplemente había terminado sin discusión ni reconocimiento. Me preparé una buena cena de todos modos. Pollo asado con hierbas del jardín que Ricardo y yo habíamos plantado juntos, puré de patatas casero, judías verdes recogidas de nuestras propias plantas del patio trasero. Comí a la luz de las velas en el comedor, usando nuestra vajilla de boda y servilletas de tela. Si mi familia no podía apreciar mi cocina, al menos yo podía apreciarla yo misma. La mañana del lunes trajo otra visita de Miguel, aunque esta se sintió más como una cita de negocios que como una visita social. Llegó exactamente a las 9 en punto, vistiendo su ropa de trabajo y llevando un maletín que nunca había visto antes. Buenos días, mamá. Espero no interrumpir nada. Estuve tentada de decir que sí, solo para ver cómo respondería, pero en su lugar lo invité a tomar café. Se negó, diciendo que no podía quedarse mucho tiempo. Quería ponerte al día sobre la situación del seguro, dijo, sacando papeles de su maletín. Es más complicado de lo que pensé inicialmente. Aparentemente hay algunas dudas sobre la divulgación médica de papá cuando contrató la póliza. Observé su rostro cuidadosamente mientras hablaba. No estaba haciendo contacto visual, y sus dedos tamborileaban contra su maletín con el mismo ritmo nervioso que tenía cuando era adolescente cuando mentía sobre dónde había estado o qué había hecho. Hablé con la compañía de seguros la semana pasada, dije en voz baja. Dijeron que todo estaba en orden. El tamborileo de Miguel se detuvo. ¿Los llamaste? Por supuesto que los llamé. Ahora es mi póliza. Mamá, estas situaciones son complejas. Las compañías de seguros no siempre dicen toda la verdad a los clientes, especialmente cuando podría haber motivos para la denegación. ¿Estás sugiriendo que me mintieron? Estoy sugiriendo que quizás no hiciste las preguntas correctas o no entendiste las implicaciones de sus respuestas. Ahí estaba de nuevo, la suave condescendencia.
la implicación de que yo era demasiado ingenua o estaba confundida para manejar responsabilidades adultas. La suposición de que su interpretación de la realidad era más fiable que mi propia experiencia directa. ¿De qué divulgación médica estás hablando?, pregunté. La condición cardíaca de papá. Tu padre no tenía una condición cardíaca. Su médico dijo que el ataque al corazón llegó sin previo aviso. Eso es lo que nos dijeron, dijo Miguel, su tono sugiriendo que yo había entendido mal algo obvio. Pero las investigaciones de seguros a veces descubren historial médico que los pacientes y las familias no conocían. Lo miré fijamente, a este extraño que llevaba la cara de mi hijo, hilando elaboradas explicaciones para problemas que no existían. Miguel, ¿estás en algún tipo de problema financiero? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntarías eso? Porque pareces muy centrado en el dinero últimamente. Mi dinero, específicamente. Estoy centrado en tu bienestar. ¿Hay una diferencia? ¿La hay? Cerró su maletín con movimientos bruscos y decisivos. Puedo ver que hoy no estás de humor para discutir esto racionalmente. Tal vez deberíamos posponer esta conversación hasta que te sientas más receptiva a las preocupaciones prácticas. Después de que se fue, llamé a la compañía de seguros de nuevo y pedí hablar con un supervisor. Quería documentación de nuestra conversación anterior, algo por escrito que confirmara que las historias de Miguel sobre complicaciones y retrasos eran ficción. La señora Díaz me transfirió a su gerente, el señor Rodríguez, quien revisó mi expediente y confirmó lo que ya sabía. La reclamación se estaba procesando normalmente, con el pago esperado dentro de 10 días hábiles. ¿Alguien más ha llamado sobre esta póliza?, pregunté. ¿Alguien que dice representar mis intereses? Déjeme comprobar. Sí, de hecho. El mes pasado, alguien que se identificó como su hijo llamó preguntando por los detalles de la póliza y la información del beneficiario. Le explicamos que solo podíamos discutir esos detalles con el titular de la póliza, pero fue bastante insistente. El mes pasado, antes de que Ricardo muriera, Miguel había estado llamando a la compañía de seguros antes de que su padre se fuera, preguntando por la información del beneficiario. Esa noche, me senté en la silla de Ricardo con una taza de té y enfrenté la verdad que había estado evitando. Mi hijo estaba tratando de robar mi herencia. El dinero del seguro, la casa, probablemente también las cuentas de ahorro. Todo por lo que Ricardo había trabajado, todo lo que había dejado para cuidarme. Miguel lo veía como su propiedad legítima, pero no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. Escondido en mi joyero, debajo de las perlas que Ricardo me había regalado para nuestro 25 aniversario, había algo que Miguel nunca había pensado en buscar. Mis propias copias de cada documento importante, cada extracto bancario, cada póliza de seguro. Ricardo había insistido en que mantuviera registros independientes. Dijo que una mujer siempre debía saber exactamente lo que poseía y lo que valía. Solo por si acaso, había dicho, aunque ambos habíamos asumido que, por si acaso, significaba desastre natural o robo, no la traición de nuestro propio hijo. Ahora entendía que la precaución de Ricardo había sido más profética de lo que cualquiera de nosotros se dio cuenta. Y quizás, basándose en esa nota escrita a mano sobre las tácticas de presión, Ricardo había sospechado de lo que Miguel era capaz antes de que yo estuviera lista para verlo. Pasé los siguientes días leyendo todo lo que Ricardo había guardado, y lo que descubrí pintó una imagen de un matrimonio que había vivido, pero que de alguna manera no había apreciado completamente. Ricardo lo había documentado todo, no por paranoia, sino por amor. Amor por mí, y una creciente preocupación por Miguel. En un sobre manila marcado «Solo para Elena», encontré copias de correos electrónicos entre Ricardo y nuestro abogado de familia, con fecha de 6 meses atrás. Miguel se había puesto en contacto con el abogado directamente, preguntando sobre la actualización del testamento de Ricardo para reflejar las circunstancias actuales. El abogado, el señor Montero, se había negado correctamente a discutir la confidencialidad del cliente, pero se había sentido obligado a informar a Ricardo sobre el acercamiento. La respuesta de Ricardo fue medida pero firme. Mi esposa es la beneficiaria de todo según lo planeado. Miguel está adecuadamente provisto a través de disposiciones de fideicomiso que se activan después del fallecimiento de Elena. No se necesitan ni se desean cambios. Pero Miguel había persistido.
Hubo 3 correos electrónicos más durante los meses siguientes, cada uno más apremiante que el anterior. En el intercambio final, solo 2 semanas antes del ataque al corazón de Ricardo, Miguel había sugerido que yo estaba empezando a confundirme y podría necesitar un fideicomisario más adecuado para los asuntos financieros. La respuesta de Ricardo fue la más enfadada que jamás le había visto por escrito. La mente de mi esposa está completamente sana, y su juicio ha demostrado ser mejor que el tuyo últimamente. Cesa este disparate inmediatamente, o tendré que considerar si eres la persona adecuada para manejar cualquier responsabilidad familiar después de que yo me haya ido. Al leer esas palabras, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No dolor esta vez, sino claridad. Ricardo había visto lo que estaba sucediendo y había intentado protegerme, a pesar de que yo no había sido consciente de la amenaza. Había muerto luchando por mi independencia, mi dignidad, mi derecho a ser tratada como una adulta competente, en lugar de una carga que debía ser gestionada. Ya no era dolor, era claridad. También encontré algo más en los papeles de Ricardo, un recuento detallado de cada préstamo, regalo y favor financiero que le habíamos extendido a Miguel a lo largo de los años. Ricardo había mantenido registros meticulosos, no por rencor, sino porque creía en la rendición de cuentas. Los números eran asombrosos, más de 60.000 euros en apoyo directo, además de la ayuda para el pago inicial, además de innumerables cantidades más pequeñas que nunca habían sido reembolsadas. Más recientemente, había un comprobante de cheque de hace 3 meses, 5.000 euros para cubrir el pago de la hipoteca de Miguel cuando afirmó tener un problema temporal de flujo de caja. Ricardo había anotado con su cuidada letra: tercera emergencia este año. Patrón preocupante. Esa noche, hice algo que no había hecho desde antes de que Ricardo muriera. Me preparé una cena de verdad y la comí en la mesa de la cocina mientras leía una novela de misterio. No porque estuviera esperando algo o a alguien, sino porque disfrutaba tanto cocinando como leyendo. Por primera vez en semanas, sentí que estaba viviendo en mi casa en lugar de simplemente sobreviviendo en ella. A la mañana siguiente, llamé al señor Montero, nuestro abogado de familia, y pedí una cita para la semana siguiente. Si Ricardo había estado lo suficientemente preocupado por el comportamiento de Miguel como para documentarlo, entonces les debía a ambos entender exactamente qué protecciones había puesto en marcha. Pero primero, tenía algo de investigación que hacer. Pasé 2 días en la biblioteca pública, usando sus ordenadores para aprender sobre el abuso a personas mayores, la manipulación financiera y los derechos legales de los cónyuges supervivientes. Lo que descubrí fue a la vez alarmante y empoderador. El comportamiento de Miguel encajaba en un patrón de libro de texto: aislamiento de los sistemas de apoyo, creación de crisis financieras artificiales, presión para tomar decisiones rápidas sobre activos importantes y socavamiento sistemático de la confianza de la víctima en su propio juicio. Pero también aprendí sobre las protecciones disponibles para mí. Como heredera legal de Ricardo y legítima propietaria de todos nuestros activos, tenía todo el derecho a tomar mis propias decisiones sobre mi dinero, mi hogar y mi futuro. Las opiniones de Miguel, por muy enérgicamente expresadas que fueran, no tenían peso legal alguno. También investigué a ese abogado cuya tarjeta de visita había encontrado con la anotación sobre arreglos alternativos. Jaime Cortés se especializaba en algo llamado tutelas de emergencia, procedimientos legales que permitían a los hijos adultos obtener el control de las finanzas de sus padres cuando se consideraba que los padres eran mentalmente incompetentes. Las implicaciones me helaron la sangre. Miguel no solo había estado tratando de presionarme para que tomara malas decisiones financieras, había estado construyendo un caso para que me declararan incompetente, para despojarme legalmente del derecho a controlar mi propia vida. El sábado decidí probar una teoría. Llamé a Miguel y le dejé un mensaje de voz diciendo que había estado pensando en su consejo y que me gustaría discutir los arreglos prácticos para mi futuro. En 1 hora, me devolvió la llamada, su voz más animada de lo que había estado en semanas. Mamá, me alegro mucho de que estés siendo realista al respecto. Sara y yo hemos estado muy preocupados. Estoy lista para escuchar, dije, manteniendo mi tono neutral. ¿Por qué no vienes el domingo por la tarde y podemos hablar de todas las opciones? Absolutamente.
¿Y mamá? Creo que una vez que tengamos todo resuelto, te sentirás mucho más segura, mucho más en paz. En paz. Como si la paz solo pudiera llegar a través de rendir el control de mi vida al juicio de otra persona. El domingo por la tarde, Miguel llegó con Sara y una carpeta llena de documentos. Había hecho sus deberes, folletos de residencias de la tercera edad, información sobre hipotecas inversas, incluso documentos preliminares para algo llamado Acuerdo de Gestión Financiera Familiar, que le daría poder notarial sobre mis cuentas. Hemos pensado esto con mucho cuidado, dijo, extendiendo los materiales sobre la mesa de mi comedor, como un agente inmobiliario haciendo un argumento de venta. La residencia en el barrio de la Alameda tiene una vacante el próximo mes. En realidad es bastante agradable. Actividades sociales, planes de comidas, servicios de transporte. Tendrías tu propio apartamento, pero con apoyo cuando lo necesites. Sara asintió con entusiasmo, aunque no terminaba de mirarme a los ojos. La gente allí parece muy feliz. Muy contenta. Contenta. Otra palabra que sonaba positiva, pero se sentía disminuida. ¿Y la casa? Pregunté. Ya la hemos tasado. Miguel sacó una estimación inmobiliaria que mostraba un valor de mercado justo significativamente más alto de lo que yo había esperado. Las ganancias de la venta cubrirían con creces tu alquiler en la residencia durante muchos años. Además, sobraría dinero para cualquier gasto médico o emergencia. Dinero que tú gestionarías por mí. Mamá, no deberías tener que preocuparte por los detalles financieros a tu edad. Para eso está la familia. Miré a mi hijo y a mi nuera, ambos esforzándose tanto por parecer cariñosos y preocupados, y sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo a actores en una obra de teatro sobre mi vida en lugar de vivir la conversación real. Esto es muy exhaustivo, dije. Obviamente has dedicado mucho pensamiento a planificar mi futuro. Solo queremos lo mejor para ti, dijo Sara, finalmente haciendo contacto visual. Queremos que estés segura y cómoda. Lo agradezco. Recogí los folletos y documentos en una pila ordenada. Déjame pensarlo durante una semana o así. Una decisión tan grande no debería tomarse a la ligera. El entusiasmo de Miguel se atenuó ligeramente. Claro, pero mamá, el apartamento no estará disponible para siempre. Este tipo de oportunidad no surge a menudo. Lo entiendo, pero estoy segura de que si este lugar es adecuado para mí, algo similar estará disponible cuando esté lista para tomar una decisión. Después de que se fueron, me senté en la mesa de mi comedor y realmente miré los papeles que habían traído. La residencia de ancianos era cara, más por mes de lo que costaba mantener nuestra casa. El papeleo de la hipoteca inversa pondría mi casa como garantía para préstamos que no necesitaba. Y el acuerdo de gestión financiera era esencialmente un documento legal que transfería el control de todos mis activos a Miguel, sin ningún requisito de que él me rindiera cuentas de cómo se gastaba mi dinero. Era un plan integral para despojarme de la independencia, la propiedad y la dignidad, todo envuelto en el lenguaje del amor y la preocupación. Pero Ricardo me había preparado para este momento, incluso si ninguno de nosotros había entendido que eso era lo que estaba haciendo. Cada documento que necesitaba para demostrar mi competencia y proteger mis activos estaba a salvo en mi caja fuerte personal. Cada registro que demostraba la historia financiera de Miguel con nosotros estaba cuidadosamente conservado, y lo más importante, ahora entendía que elegir luchar no era egoísta o desagradecido, era exactamente lo que Ricardo habría esperado que hiciera. Esa noche, llamé a Leonor en Canarias y le conté todo lo que había descubierto. «Ay, cariño», dijo ella, «esto es peor de lo que pensaba. Pero ¿sabes qué? Ricardo crió a una mujer inteligente. Confió en ti para manejar lo que viniera después de que él se fuera, y tenía razón al confiar en ti. Simplemente nunca imaginé que sería de mi propio hijo de quien necesitaría protegerme. A veces las personas más cercanas a nosotros son las que se sienten más con derecho a controlarnos, pero tienes algo que Miguel no espera. ¿Qué es? Tienes coraje. Simplemente te olvidaste de él por un tiempo. Después de colgar, caminé por mi casa, que Ricardo me había dejado, por la que había ayudado a pagar, mantener y amar durante 40 años. Cada habitación guardaba recuerdos de la vida que habíamos construido juntos, pero por primera vez desde su muerte, esos recuerdos no se sentían como piezas de museo para ser conservadas en ámbar, se sentían como la base para lo que viniera después. La mañana del lunes,
Me vestí cuidadosamente para mi cita con el señor Montero, mi mejor traje azul marino, los pendientes de perlas que Ricardo me había regalado para nuestro aniversario, y la confianza que proviene de saber que estás preparada para cualquier conversación que te espere. Había organizado toda la documentación de Ricardo en una línea de tiempo clara, y había escrito todas las preguntas que necesitaba que me respondieran. El señor Montero había sido nuestro abogado durante 15 años, manejando nuestros testamentos, la refinanciación de la casa y varios pequeños asuntos legales, con la constante competencia de alguien que entendía que las necesidades legales de la mayoría de las personas eran sencillas y merecían respuestas sencillas. Elena, siento mucho tu pérdida, dijo, sentándose detrás de su escritorio con la genuina calidez de alguien que había conocido a Ricardo personalmente. Ricardo era un buen hombre, práctico, reflexivo, siempre pensando en el futuro. Gracias. Estoy aquí porque necesito entender exactamente lo que Ricardo dispuso y qué derechos tengo con respecto a mis propias finanzas. Algo en mi tono debe haber transmitido que esta no era una visita social o una simple pregunta sobre procedimientos de sucesión. El señor Montero se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión volviéndose más concentrada. Por supuesto. ¿Qué preocupaciones específicas tienes? Saqué la carpeta de Ricardo y coloqué la línea de tiempo de los contactos de Miguel con varios profesionales sobre su escritorio. Necesito saber si mi hijo tiene alguna posición legal para tomar decisiones sobre mis activos o mi situación de vida. El señor Montero revisó los documentos cuidadosamente. Su expresión se volvió más seria mientras leía las notas de Ricardo sobre las tácticas de presión de Miguel y los intentos de cambiar el testamento. Elena, permítame ser muy claro al respecto. Mientras usted sea mentalmente competente, lo cual obviamente es, tiene control absoluto sobre sus propias finanzas y arreglos de vida. Su hijo no tiene autoridad legal sobre sus decisiones a menos que usted se la otorgue específicamente a través de documentos de poder notarial. ¿Qué pasa con este abogado que consultó Miguel? Le mostré la tarjeta de visita de Jaime Cortés, con la anotación sobre arreglos alternativos. El rostro del señor Montero se oscureció. Cortés se especializa en casos de tutela. Muy agresivo, muy caro, y no particularmente ético en mi opinión. Si Miguel estaba consultando con él, sugiere que estaba explorando formas legales para que usted fuera declarada incompetente. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su oficina. ¿Podría realmente hacer eso? Es posible, pero difícil y costoso. Necesitaría testimonio médico de que usted no podía manejar sus propios asuntos, evidencia de mala gestión financiera o confusión, y un tribunal tendría que estar de acuerdo en que la tutela era necesaria para su protección. El señor Montero me miró directamente. Basado en esta conversación y su cuidadosa preparación de estos documentos, no puedo imaginar que ningún profesional médico o psiquiátrico legítimo concluya que usted necesita un tutor. ¿Pero podría intentarlo? Podría intentarlo. Y el proceso en sí puede ser traumático y costoso, incluso si finalmente pierde. Algunas personas rinden su independencia solo para evitar el estrés de luchar. Pensé en la sutil campaña de Miguel para socavar mi confianza, sus implicaciones de que yo no entendía las finanzas o los asuntos prácticos, su presión para tomar decisiones rápidas sobre mi futuro. ¿Había estado tratando de crear evidencia de incompetencia? ¿O simplemente suavizar mi resistencia a la idea de renunciar al control? ¿Qué debo hacer para protegerme? Siga haciendo exactamente lo que está haciendo. Documente todo. No tome decisiones financieras importantes bajo presión. Y si Miguel presenta algún documento legal, contácteme inmediatamente. El señor Montero hizo una pausa. Hay algo más que debe saber. Ricardo actualizó su testamento hace 6 meses. No la sustancia, sino que añadió un lenguaje específico que protege su herencia de cualquier reclamación o desafío. Esto era nuevo para mí. ¿Qué clase de lenguaje? Esencialmente, él anticipó que alguien podría intentar argumentar que usted era incompetente para heredar, por lo que incluyó documentación detallada de su capacidad mental y perspicacia financiera. También especificó que cualquier desafío a su herencia resultaría en que el desafiante perdería sus propias disposiciones en el testamento. Ricardo había visto venir esto, y había fortificado silenciosamente mis defensas, sin alarmarme ni crear drama familiar.
Incluso después de la muerte, todavía me estaba protegiendo de amenazas que yo había sido demasiado confiada para reconocer. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla, sonó mi timbre. A través de la ventana, vi a una mujer que no reconocía, de mediana edad, vestida profesionalmente, con un portapapeles y papeleo de aspecto oficial. Señora Ríos, soy Carmen López de Servicios Sociales de la Comunidad. Entiendo que hay algunas preocupaciones sobre su bienestar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve mi voz firme. ¿Qué clase de preocupaciones? Recibimos un informe de que usted podría estar viviendo en condiciones inseguras, posiblemente mostrando signos de confusión o autoabandono. Probablemente no sea nada, pero estamos obligados a hacer un seguimiento de todos los informes. ¿Un informe? ¿De quién? Pero yo ya sabía la respuesta. Incluso mientras Carmen López explicaba que los informes podían ser hechos de forma anónima por cualquier persona con preocupaciones legítimas sobre el bienestar de una persona mayor. ¿Puedo entrar y echar un vistazo rápido? Es realmente solo un trámite, pero necesito documentar que sus condiciones de vida son adecuadas y que usted está gestionando independientemente. Quería negarme, exigir saber exactamente qué acusaciones se habían hecho y por quién, pero también sabía que negarme solo daría credibilidad a cualquier mentira que se hubiera contado sobre mi condición. En cambio, abrí la puerta más y la invité a entrar. Por supuesto, aunque tengo que decir que me sorprende que alguien piense que necesito controles de bienestar. Me he estado apañando bastante bien desde que falleció mi esposo. Carmen López caminó por mi casa con el ojo experimentado de alguien que había visto abandono y abuso reales. Notó la limpieza, el refrigerador lleno, el papeleo organizado en la mesa de mi cocina, la atmósfera general de un hogar que estaba bien mantenido por alguien que se enorgullecía de su entorno. Señora Ríos, tengo que preguntar, ¿ha tenido algún problema con la memoria, confusión, dificultad para manejar las tareas diarias? Ninguno en absoluto. Pago mis facturas, mantengo mi casa, conduzco yo misma a las citas y tomo todas mis propias decisiones sobre mis finanzas y atención médica. ¿Y su familia? ¿Cómo describir su relación con ellos? Consideré mi respuesta cuidadosamente. Complicada, por el momento. Mi hijo me ha estado presionando para que venda mi casa y me mude a una residencia de la tercera edad. Cuando me he resistido, se ha vuelto persistente. ¿Persistente cómo? Implicaciones de que no soy capaz de vivir de forma independiente. Sugerencias de que no entiendo mi propia situación financiera. Presión para tomar decisiones importantes rápidamente, sin la debida consideración. Carmen López tomó notas en su portapapeles, y algo en su expresión sugirió que esta no era la primera vez que se encontraba con dinámicas familiares como estas. Señora Ríos, usted parece perfectamente capaz de gestionar sus propios asuntos. Voy a documentar esta visita como un seguimiento rutinario sin que se hayan encontrado preocupaciones. Después de que se fue, me senté en mi salón y traté de procesar lo que acababa de suceder. Miguel había llamado a servicios sociales de la comunidad para que vinieran a verme, esperando que encontraran evidencia que respaldara sus afirmaciones de que yo era incompetente. Fue una escalada calculada, diseñada para crear un registro oficial de preocupaciones sobre mi estado mental. Pero le había salido mal. En lugar de documentar problemas, la visita había creado un registro oficial de que me estaba apañando de forma independiente y competente. En lugar de apoyar la narrativa de Miguel, el informe de Carmen López contradeciría cualquier futura afirmación sobre mi incapacidad para cuidarme a mí misma. Esa noche, mi teléfono sonó repetidamente. Miguel, llamando con lo que estaba segura, sería falsa preocupación por la visita de servicios sociales, probablemente queriendo saber qué habían encontrado y cómo había respondido a sus preguntas. Dejé que saltara al buzón de voz. El mensaje que dejó fue cuidadosamente elaborado, lleno de amorosa preocupación. Mamá, Sara escuchó que alguien de servicios sociales estuvo en tu casa hoy. Estamos tan preocupados por ti. Por favor, llámanos para que sepamos que estás bien. Solo queremos ayudar, pero pude escuchar la tensión debajo de su tono preocupado, la ansiedad de alguien cuyo plan había encontrado un obstáculo inesperado. No devolví la llamada esa noche, ni al día siguiente. En cambio, pasé el martes organizando mi documentación aún más meticulosamente, haciendo copias de todo lo importante y preparándome para cualquier próximo movimiento de Miguel.
porque habría un próximo movimiento. Las personas que llegan tan lejos como a llamar a servicios sociales no suelen rendirse cuando su primera estrategia falla, intensifican. La mañana del miércoles trajo otra visita inesperada. Una agente inmobiliaria llamada Patricia Sáenz, que se disculpó por molestarme, pero dijo que le habían dicho que estaba interesada en vender mi casa rápidamente. Me especializo en ventas de patrimonio y reubicaciones urgentes, explicó, su sonrisa brillante y ensayada. Su hijo mencionó que se enfrentaba a cierta presión de tiempo con respecto a una mudanza a una residencia. ¿Mi hijo la contactó? Sí, dijo que había hablado de poner la propiedad a la venta, pero que quería explorar opciones discretamente, sin un gran alboroto. Puedo ofrecer una oferta en efectivo hoy si está interesada en una transacción rápida y sencilla. Una transacción rápida y sencilla que probablemente estaría significativamente por debajo del valor de mercado, eliminando mi activo más grande y forzándome a la dependencia de cualquier arreglo de vivienda que Miguel hubiera planeado. Agradezco su tiempo, dije cortésmente, pero no estoy lista para vender mi casa. Creo que ha habido un malentendido. Patricia Sáenz parecía genuinamente confundida. Oh, su hijo fue bastante específico sobre el plazo. Dijo que necesitaba tomar una decisión para el final de esta semana. Mi hijo no habla por mí con respecto a mi propiedad, dije con firmeza. Si decido vender mi casa, me pondré en contacto con un agente inmobiliario yo misma. Después de que se fue, me di cuenta de que la campaña de Miguel estaba entrando en una nueva fase. Habiendo fallado en convencerme a través de la manipulación emocional y habiendo sido frustrado por agencias oficiales, ahora estaba creando plazos artificiales y presión externa para forzar decisiones apresuradas. Pero otra cosa se estaba volviendo clara. El tiempo estaba en su contra, no en la mía. Cada día que pasaba viviendo independientemente, manejando mis propios asuntos y tomando decisiones racionales, era un día más de evidencia de que no necesitaba un tutor o un gerente financiero. La ventana de oportunidad de Miguel se estaba cerrando, y ambos lo sabíamos. La mañana del jueves, Miguel llegó sin previo aviso, su rostro tenso con frustración apenas controlada. No llamó, simplemente usó su llave y entró en mi cocina como si fuera el dueño del lugar. Lo cual, me di cuenta con claridad cristalina, era exactamente como había estado pensando en mi casa durante meses. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. No la paciencia cuidadosa de las últimas semanas, sino algo más crudo y desesperado. «Sé que alguien de servicios sociales estuvo aquí, y ahora te niegas a cooperar con la agente inmobiliaria. ¿Qué está pasando?» Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi café de la mañana y el periódico, vestida y serena, pareciendo exactamente lo que era, una mujer competente que maneja su propia vida. No me levanté ni lo invité a sentarse. «Lo que está pasando», dije con calma, «es que estoy tomando mis propias decisiones sobre mi propia vida». Concepto novedoso. Lo sé. «Mamá, no seas sarcástica. Esto no es propio de ti. ¿No lo es? ¿Cómo podrías saber lo que es propio de mí, Miguel? ¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención a quién soy realmente en lugar de quién necesitas que sea?» Me miró fijamente como si hubiera hablado en un idioma extranjero. En su mente, se suponía que yo era la viuda confundida y abrumada que necesitaba su guía y protección. La mujer sentada frente a él, con la mirada clara, de lengua afilada y obviamente en control de sus facultades, no encajaba en su narrativa. «Estoy tratando de ayudarte», dijo, su voz elevándose ligeramente. «Papá ya no está, y no puedes simplemente pretender que puedes manejar todo sola para siempre». «¿Por qué no puedo? Me apañé con todo antes de casarme con tu padre, y ayudé a manejar todo durante nuestro matrimonio. ¿De qué crees exactamente que soy incapaz de gestionar? No se trata de capacidad, se trata de ser práctico. Tienes 68 años, y tú tienes 43 años. Y aparentemente no puedes manejar los pagos de tu propia hipoteca sin préstamos de emergencia de tus padres». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros como una bofetada. El rostro de Miguel se quedó completamente quieto, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo sabía sobre su historial financiero con nosotros, todo, documentado y registrado en los archivos meticulosos de Ricardo. «Eso es diferente», dijo finalmente. «Esas fueron situaciones temporales,
¿3 préstamos de emergencia en un año? Eso no es temporal, Miguel. Es un patrón. Un patrón de vivir por encima de tus posibilidades y esperar que otras personas cubran la diferencia. Mamá, no entiendo por qué estás siendo tan hostil. Estoy tratando de velar por tus mejores intereses. Me levanté y caminé hacia la encimera, donde había dejado la carpeta de Ricardo que contenía toda la documentación que había descubierto. Saqué los registros bancarios que mostraban las repetidas solicitudes de dinero de Miguel, los correos electrónicos sobre el cambio del testamento y la nota sobre sus tácticas de presión. ¿Los mejores intereses de quién exactamente? Dejé los papeles sobre la mesa entre nosotros. Tu padre lo documentó todo, Miguel. Cada conversación sobre el testamento, cada solicitud de préstamo, cada intento de socavar mi independencia. ¿De verdad pensaste que nunca me enteraría? El rostro de Miguel pasó por varias expresiones: sorpresa, enfado, cálculo y finalmente algo que se parecía casi al alivio, como si mantener su fachada de hijo cariñoso se hubiera vuelto agotador y se alegrara de finalmente dejarla. Papá debería haberse metido en sus propios asuntos, dijo, su voz fría ahora, toda pretensión de preocupación evaporándose. Y tú deberías haberte mantenido al margen de sus papeles. ¿Sus papeles? Ahora son mis papeles, Miguel. Todo lo que dejó es mío, según el testamento que tanto te esforzaste por cambiar. Ese testamento se hizo cuando papá pensaba que podías manejar la responsabilidad. Las cosas cambian, la gente envejece, se confunde más. No estoy confundida, estoy enfadada. Volví a sentarme y miré directamente a mi hijo. Realmente lo miré, no la imagen de él que había estado cargando durante 40 años. Estoy enfadada porque has estado planeando robar mi herencia desde antes de que tu padre muriera. Estoy enfadada porque me has estado mintiendo sobre complicaciones de seguro que no existen. Estoy enfadada porque llamaste a servicios sociales esperando que me encontraran incompetente. Y estoy furiosa porque contactaste a una agente inmobiliaria para vender mi casa sin mi permiso. Cada acusación golpeó como un impacto físico, y pude ver a Miguel calculando cuánto sabía, cuánto podía probar, y cuáles eran sus opciones ahora que su cuidadosa manipulación había sido expuesta. Mamá, estás exagerando. He estado tratando de protegerte de cometer errores. ¿Errores como cuáles? ¿Vivir en mi propia casa? ¿Manejar mi propio dinero? ¿Tomar mis propias decisiones sobre mi propia vida? Errores como confiar en las personas equivocadas, como ser aprovechada porque eres demasiado ingenua para ver cuando la gente tiene motivos ocultos. La ironía era tan densa que casi me reí. ¿Te refieres a confiar en mi propio hijo? Soy tu familia. Soy el que va a tener que encargarse de arreglar el desorden cuando ya no puedas manejar las cosas. ¿Encargarse? ¿Así ves tú cuidar de la familia? ¿Cómo encargarse? Mira a tu alrededor, mamá. Estás dando vueltas en esta enorme casa, hablando sola, poniéndote paranoica con la gente que está tratando de ayudarte. Eso no es un comportamiento saludable. Me di cuenta entonces de que Miguel realmente creía su propia narrativa. En su mente, yo era la irrazonable. Mi resistencia a sus planes demostraba que me estaba volviendo irracional, y mi descubrimiento de sus planes solo demostraba lo paranoica y suspicaz que me había vuelto en mi vejez. Miguel, dije en voz baja, quiero que escuches con mucha atención. No voy a vender mi casa. No voy a mudarme a una residencia de ancianos. No voy a firmar ningún papel que te dé control sobre mis finanzas. Y no estoy confundida, paranoica o incompetente. ¿Y si no estoy de acuerdo con esa evaluación? Ahí estaba, la amenaza que había estado acechando debajo de todas sus sugerencias preocupadas y presiones útiles. Si no cooperaba voluntariamente, estaba preparado para usar medios legales para forzar mi cumplimiento. Entonces eres bienvenido a intentar demostrar lo contrario en los tribunales, dije. Pero antes de que lo hagas, debes saber que tu padre anticipó esta conversación. El testamento incluye disposiciones específicas para cualquiera que impugne mi herencia o mi competencia. Si emprendes acciones legales contra mí, pierdes cualquier derecho a tu propia herencia. Miguel se quedó muy quieto. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si intentas que me declaren incompetente, o si impugnas el testamento, o si continúas acosándome por mis arreglos de vivienda, pierdes todo lo que tu padre dejó para ti. La casa, cuando yo muera, va a la caridad. El fondo fiduciario para tus hijos va a la caridad. Todo. No podría hacer eso.
No puedes simplemente excluir a la familia de un testamento sin razón. No te excluyó sin razón. Te excluyó si intentabas aprovecharte de mí. Y documentó sus razones muy a fondo. Saqué la correspondencia de Ricardo con el abogado, sus notas sobre las tácticas de presión de Miguel, sus preocupaciones sobre la responsabilidad financiera de su hijo. Cada correo electrónico, cada conversación, cada solicitud de préstamo que nunca fue reembolsada. Todo. Por primera vez desde que llegó, Miguel pareció genuinamente conmocionado. Su cuidadoso plan había dependido de mi ignorancia y aislamiento. Nunca había considerado que Ricardo pudiera haber preparado defensas contra la amenaza que representaba su propio hijo. «No puedes estar hablando en serio», dijo, pero su voz carecía de convicción ahora. «Papá me quería. No habría querido destruir nuestra familia por dinero. Te quería lo suficiente como para darte múltiples oportunidades de cambiar tu comportamiento. Me quería lo suficiente como para asegurarse de que no pudieras destruir mi independencia si elegías no aprovechar esas oportunidades». Miguel se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. «Esto es ridículo. Estás hablando de mi herencia como si fuera una especie de criminal. ¿No lo eres? ¿Cómo llamarías a intentar robar el dinero de otra persona a través de mentiras y manipulación? Lo llamo proteger el futuro de mi familia de una anciana que ya no entiende cómo es el mundo». Y ahí estaba, la verdad que había estado ocultando detrás de todas las llamadas telefónicas preocupadas y las sugerencias útiles. Yo no era su madre para ser amada y respetada. Yo era un obstáculo para ser gestionado o eliminado. Mis sentimientos, mis preferencias, mi derecho a controlar mi propia vida eran todos secundarios a sus necesidades y ambiciones financieras. «Vete», dije en voz baja. «Mamá, vete de mi casa. Deja tu llave en la encimera. Y no vuelvas a menos que estés preparado para disculparte y comportarte como el hijo que crié en lugar del extraño que ha estado viviendo en su piel». Miguel me miró fijamente durante un largo momento y pude verlo sopesando sus opciones, calculando si quedaba alguna manipulación por intentar, algún botón emocional que no hubiera presionado todavía. Finalmente, sacó la llave de la casa de su bolsillo y la dejó caer sobre la encimera con un sonido metálico y seco. «Bien, pero no me llames cuando te des cuenta de que no puedes manejar todo sola. No llames cuando te caigas por esas escaleras o cuando las facturas se acumulen porque no puedes recordar lo que has pagado. Y no esperes que arregle el desastre cuando tu orgullo te lleve a un asilo». «No lo haré», dije. «Y Miguel, tus hijos son bienvenidos aquí en cualquier momento, pero tú no. No hasta que recuerdes que ser familia significa preocuparse por la felicidad del otro, no solo por los bienes del otro». Después de que se fue, me senté en mi cocina durante mucho tiempo, escuchando el silencio que se sentía completamente diferente a la soledad que había estado llevando desde la muerte de Ricardo. Esto no era vacío, esto era paz. El tipo de paz que proviene de finalmente ver con claridad, de elegir la verdad sobre las mentiras cómodas, de negarse a ser disminuida por personas que deberían haberte apreciado en su lugar. En las semanas que siguieron, mi casa se sintió como ella misma otra vez. No vacía, sino espaciosa. No solitaria, sino pacífica. Establecí nuevas rutinas que no tenían nada que ver con esperar llamadas telefónicas o esperar visitas. Trabajé en el huerto de Ricardo, cociné comidas que realmente quería comer y redescubrí el placer de tomar decisiones basándome únicamente en mis propias preferencias. El dinero del seguro llegó exactamente cuando la señora Díaz había prometido, depositado directamente en mi cuenta sin complicaciones, sin retrasos y sin misteriosas investigaciones médicas. Usé parte de él para pintar la casa, un color crema cálido que Ricardo y yo habíamos discutido pero que nunca llegamos a elegir. Se sintió como completar una conversación que habíamos comenzado pero que no habíamos terminado. La señora Torres de la calle de abajo comenzó a acompañarme a tomar café por la mañana 2 veces por semana. Ella había enviudado hace 3 años y entendía el desafío particular de reconstruir una identidad que había estado acoplada durante tanto tiempo. Hablamos de libros, jardinería, los cambios del barrio que habíamos presenciado a lo largo de las décadas y ocasionalmente sobre nuestros hijos, aunque mantuve mis recientes revelaciones sobre Miguel en privado. Algunas heridas necesitaban tiempo para sanar antes de poder ser compartidas. «Pareces diferente desde que falleció Ricardo»,
dijo una mañana de jueves, revolviendo azúcar en su café con los movimientos deliberados de alguien que elige sus palabras con cuidado. Más triste, por supuesto, pero también más fuerte de alguna manera. Consideré su observación. Creo que estoy descubriendo quién soy cuando no estoy cuidando las necesidades de los demás primero. Es extraño, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda en descubrir nuestras propias preferencias cuando hemos pasado tantos años adaptándonos a las de otras personas? Leonor llamaba todos los domingos por la noche, y nuestras conversaciones cambiaron gradualmente de la gestión de crisis a una amistad genuina. Estaba planeando una visita en otoño, su primer viaje de regreso a nuestra ciudad natal en 15 años. Hablamos de los lugares que habían cambiado, de la gente con la que ambos habíamos perdido el contacto, de cómo la memoria podía hacer que un lugar se sintiera exactamente igual y completamente diferente. «Vuelves a sonar como tú misma», dijo durante una de nuestras llamadas. «No la mujer que pensabas que debías ser, sino la mujer que realmente eres». 3 semanas después de nuestra confrontación, Miguel llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó a la precaución. «Mamá». Su voz era cuidadosamente neutral, profesionalmente cortés. «Quería ver cómo estabas». «Estoy bien, Miguel. ¿Y tú?» «Estamos adaptándonos. Sara quería que te preguntara si te gustaría cenar con nosotros este fin de semana. Los niños te echan de menos». Era una rama de olivo, aunque cautelosa, sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había pasado entre nosotros, solo una oferta para volver a alguna versión de la normalidad que no requería que ninguno de los dos admitiera cuánto se había roto. «Me gustaría ver a Alba y Pablo», dije, «pero no para una cena familiar donde todos pretendemos que no pasó nada». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que me llevaré a los niños una tarde, un helado, tal vez el parque, tiempo para hablar realmente con ellos en lugar de gestionar una dinámica adulta complicada. Pero tú y yo no estamos listos para sentarnos alrededor de una mesa a fingir que somos una familia feliz». El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. «¿Así que eso es todo? ¿Vamos a seguir enfadados para siempre?» «Ya no estoy enfadada, Miguel. Estoy decepcionada, pero no estoy enfadada. Y nos mantendremos distantes hasta que estés listo para tener una conversación honesta sobre por qué pensaste que mentirme y robarme era una forma aceptable de expresar amor. Nunca intenté robarte. Entonces todavía no estamos listos para esa conversación honesta». Otra pausa. «A los niños les gustaría verte. Me encantaría verlos. ¿Sábado por la tarde? Los recogeré a la 1 y los traeré de vuelta a las 5. No era una reconciliación, pero era el reconocimiento de que las relaciones podían existir en términos diferentes a los que habían causado tanto daño. Podía amar a mis nietos sin confiar en su padre. Podía mantener las conexiones familiares sin rendir mi autonomía ni aceptar un trato que disminuyera mi dignidad. El sábado con Alba y Pablo me recordó por qué había estado luchando tanto por mantener mi independencia. No solo por mí, sino por ellos. Quería que vieran a su abuela como alguien que tomaba sus propias decisiones, resolvía sus propios problemas y vivía de acuerdo con sus propios valores. Quería que entendieran que la edad no equivalía automáticamente a la impotencia, que estar sola no significaba estar abandonada, y que la fuerza a veces se parecía a la persistencia tranquila en lugar de a los gestos dramáticos. Hicimos galletas en mi cocina, la misma receta que había usado cuando Miguel tenía su edad. Alba, ahora de 8 años, era lo suficientemente mayor como para romper huevos y medir harina. Pablo, a los 5, se contentaba con remover y probar la masa y parlotear sobre el jardín de infancia y sus amigos y el libro que su maestra había leído sobre un ratón que vivía en una biblioteca. «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros?», preguntó Alba mientras esperábamos a que terminara de hornearse la primera tanda. «Nunca viví con vosotros, cariño. Siempre he vivido en esta casa. Pero papá dijo que quizás te mudarías a un lugar más pequeño, un lugar con más gente para ayudarte». Me arrodillé hasta el nivel de Alba, queriendo asegurarme de que pudiera ver mi rostro cuando respondiera. Algunas abuelas eligen vivir en lugares así, pero yo soy feliz aquí, en la casa donde creció tu papá, donde el abuelo y yo plantamos el jardín que me ayudaste a desherbar hoy. Este es mi hogar, y me voy a quedar aquí todo el tiempo que pueda. Bien, dijo Pablo con total naturalidad, lamiéndose las chispas de chocolate de los dedos. Me gusta esta casa.
Huele a galletas y flores. Cuando los llevé a casa esa noche, Miguel nos recibió en la puerta con la cautelosa cortesía de alguien que navega por un alto el fuego en lugar de un tratado de paz. Pero Alba corrió hacia él con harina todavía en el pelo y chocolate en la camisa, parlotando emocionada sobre las galletas que habíamos hecho, y las historias que había contado, y la promesa de que podría volver el próximo fin de semana para ayudarme a plantar bulbos para las flores de primavera. «Mamá», dijo Miguel mientras me preparaba para irme, «gracias por hoy. Se lo pasaron bien. Yo también. Tal vez podríamos intentar esa cena de nuevo en algún momento. Cuando las cosas se calmen». Estudié su rostro, buscando signos de arrepentimiento genuino o comprensión. Lo que vi fue incomodidad y un deseo de volver a tiempos más fáciles, pero no el tipo de autorreflexión que evitaría problemas futuros. «Tal vez», dije, «cuando estés listo para hablar de por qué las cosas se descalmaron en primer lugar». Mientras conducía a casa por el barrio donde había vivido durante 40 años, pasando por las casas donde las familias se reunían para cenar y los niños jugaban en patios que pronto estarían oscuros, sentí algo que no había experimentado desde la muerte de Ricardo. Satisfacción. No felicidad exactamente, porque el dolor todavía era parte de mi paisaje diario, sino una profunda satisfacción con la forma que estaba tomando mi vida. Estaba aprendiendo a cocinar para uno sin sentir lástima por mí misma. Estaba tomando decisiones basadas en mis propias preferencias en lugar de lo que otras personas pensaban que era apropiado para una mujer de mi edad. Estaba descubriendo que la soledad y la nostalgia eran cosas diferentes, y que la independencia era una elección por la que valía la pena luchar, incluso cuando la lucha era agotadora. Esa noche, llamé a la agente de viajes que Ricardo y yo habíamos usado para planear el viaje a las Rías Altas que nunca tomamos. La agente, la señora Ruiz, nos recordó y expresó sus sinceras condolencias por la muerte de Ricardo. «Me gustaría reprogramar ese viaje», dije. «Solo para una persona esta vez». «Oh, Elena, qué maravilloso. Creo que Ricardo querría que fuera». Estaba tan emocionado de mostrarle los lugares sobre los que su abuelo había escrito en esas cartas. «En realidad, creo que me gustaría ver algunos lugares diferentes. Tal vez Escocia esta vez. Siempre quise ver las tierras altas». «Por supuesto. ¿Cuándo estaba pensando?» «Primavera. Después de plantar mi jardín, pero antes de que necesite demasiada atención. Tal vez a finales de mayo». Después de colgar, me senté en la silla de Ricardo con una taza de té y traté de imaginarme caminando por la campiña escocesa, alojándome en pensiones o bed and breakfast, regentados por extraños que no sabrían nada de mi drama familiar o luchas recientes. Solo una mujer de mediana edad, explorando lugares que siempre había querido ver, conversando con otros viajeros, tomando fotografías que le recordarían aventuras en lugar de obligaciones. La casa se asentó a mi alrededor con los cómodos sonidos de la madera expandiéndose, y las tuberías ajustándose, y todos los pequeños suspiros mecánicos que hacían que una estructura se sintiera como un hogar. La presencia de Ricardo todavía estaba aquí, pero se sentía más como una bendición que como un fantasma ahora, menos como algo a lo que me estaba aferrando, y más como algo que me estaba apoyando mientras descubría lo que venía después. Antes de acostarme, escribí en el diario que había empezado a llevar desde nuestra confrontación. No un registro de quejas o un catálogo de heridas, sino un relato de elecciones diarias y pequeños descubrimientos, lo que había cocinado, lo que había leído, conversaciones que había tenido, planes que estaba haciendo, evidencia de una vida que se vivía activamente en lugar de ser soportada pasivamente. Ricardo estaría orgulloso, escribí esa noche, no porque luché por lo que me dejó, sino porque recordé quién era antes de ser la mitad de cualquier otra cosa. A veces el silencio es la verdad más fuerte, pero a veces hablar es la única manera de encontrar tu voz de nuevo. Fuera de la ventana de mi dormitorio, el arce que Ricardo y yo habíamos plantado cuando Miguel era pequeño, susurró con la brisa de la tarde, sus ramas lo suficientemente fuertes ahora como para dar sombra a todo el patio delantero. Algunas cosas crecen lentamente, tardando décadas en alcanzar su máximo potencial, pero su paciencia es recompensada con una profundidad y permanencia que las soluciones rápidas nunca pueden proporcionar. Tenía 68 años, era viuda, madre, abuela, y una mujer que finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y la soledad.
y por primera vez desde la muerte de Ricardo, eso se sintió como suficiente.